Pero bueno, Lucas 18, vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y rogamos a Dios que bendiga la lectura pública de su palabra. Vamos a orar brevemente, pidiéndole al Señor su ayuda. Padre Celestial, te damos gracias por cada alma que tú has traído en este viernes. Gracias, Señor, por cada persona que ha venido con un deseo de clamar a ti, con una imperiosa necesidad de clamar a ti, dándose cuenta de nuestra dependencia de ti y de que sin ti nada somos y de que separados de ti nada podemos hacer y de que es a través de la oración el medio en el que tú has prometido obrar y traer bendición. Padre, obra a través de la oración. Ahora ayúdanos a entender más sobre la oración, lo que tú tienes que decirnos de tu palabra en el día de hoy. Y Señor, que tu palabra pueda incrustarse en nuestros corazones, que tu palabra sea como esa espada que penetra, como ese bisturí que corta. Y Señor, que así tú hables a cada uno de nuestros corazones. Obra. Ayúdame a mí también al hablar, en el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos aquí con otra parábola que, como la anterior que vimos el miércoles, también nos dice de qué va la parábola y nos dice también a quién va dirigida. No hace falta que lo deduzcamos, sino que ya está directamente puesto. Empieza la parábola diciéndonos para quién va esta parábola. Y dice: a unos, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Para ellos es esta parábola. Dijo también esta parábola para ellos. Y después en el versículo 14, al final, se nos da un poco lo que es, de qué va esta parábola. Y dice, cualquiera, porque cualquiera que se enaltece, enaltecer es lo que diríamos hoy chulearse, es enorgullecerse, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Así es como Dios lo pone. Y lo que creo que podemos ver en esta parábola, en consideración con la oración, es la necesidad de humildad en la oración. Si os acordáis, el miércoles vimos la necesidad de constancia, la necesidad de una oración constante. Dice ahí, versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, la necesidad de ser constante en la oración, orar siempre y no desmayar, como esa viuda que iba, incluso siendo pesada, iba al juez. Pues creo que en esta segunda parábola de Lucas 18 podemos aprender la necesidad de la humildad en la oración. Cuán importante es la humildad. Lucas nos dice que Cristo contó esta parábola. Ahora, esta parábola es un poco peculiar, porque cuando hablamos de una parábola, lo dijimos el miércoles, suele ser una historia terrenal que nos habla de una verdad espiritual o celestial. Pero la verdad es que esta parábola no es tanto una ilustración, como quizá os acordáis de la parábola del sembrador. Esta parábola es una historia prácticamente real. Esta parábola es una descripción más que una ilustración, una similitud. Es una descripción de la oración de un orgulloso y de la oración humilde. Es una descripción esta parábola. Y la parábola empieza con 2 hombres. 2 hombres que suben al templo a orar. Están haciendo lo mismo. A los ojos de algunas personas, parecería 2 hombres que van a hacer lo mismo. Suben al templo a orar, pero esa es la única similitud entre estos 2 hombres, el único parecido entre estos 2 hombres. Y queremos ver, con diversos encabezados, queremos ver
diversas cosas en las que hay mucha diferencia entre estos dos tipos de oraciones. Pero lo importante que queremos ver es la necesidad de la humildad en la oración. Es necesaria, muy necesaria la humildad. Primero queremos ver las personas que había en esta oración. En estas oraciones, las personas. ¿Quiénes eran estas personas? El primero era un fariseo. Hemos escuchado muchos de los fariseos en el tiempo de Cristo. Era uno de los grupos religiosos que existían entonces. Eran gente muy religiosa, gente que por supuesto creía en Dios, gente que creía en la ley, gente muy moral también, se suponía, eran gente morales, gente con muy buena reputación. La gente los miraba y como miraba hacia arriba, como esta gente es gente, buena gente rica, eran también ellos, eran estudiosos, estudiaban la ley, era gente con estudios, era como alguna gente ha dicho, gente de bien. Eso era el fariseo. Pero luego tenemos, por otro lado, la otra persona que fue a orar era un publicano. Ahora no sabemos, nunca hablamos de publicanos en nuestro lenguaje, pero seguramente sabéis que los publicanos eran cobradores de impuestos. Recordemos que los judíos estaban bajo el Imperio Romano y los romanos les ponían impuestos que tenían que pagar. Aunque no estuvieran, también había impuestos, pero ahora que estaban los romanos sobre ellos, los impuestos eran mucho más grandes. Y entonces, la tarifa que los romanos les ponían, a veces no la sabían bien. Entonces, ahí se aprovechaban los cobradores de impuestos. Y siempre cuando se pagaban estos impuestos estaba la duda si el cobrador de impuestos te está estafando o no, porque muchas veces no se sabía la tarifa que tenía que ser. Y por supuesto, muchos de estos cobradores de impuestos eran estafadores, totalmente estafadores. Además, en ninguna cultura a nadie le ha gustado Hacienda, a nadie le ha gustado los que cobran impuestos, pero menos aún en esta cultura de los judíos, que había ciertos judíos que eran cobradores de impuestos de los romanos. Para los judíos esta eran gente que eran como traidores, renegados, eran incluso ladrones. Tenemos dos ejemplos en los evangelios. Mateo, uno de los apóstoles, era cobrador de impuestos, también llamado Leví. Y luego tenemos el ejemplo de Zaqueo, ese hombre bajito que se subió a un árbol para ver a Jesús y él también era cobrador de impuestos. Es curioso que a Cristo lo llamaban amigo de publicanos y pecadores, porque comía con ellos, hablaba con ellos, les predicaba. Y Cristo incluso a los fariseos una vez les dijo, los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Van con ventaja, si se puede decir así. Os llevan ventaja a los fariseos, os llevan ventaja a los publicanos a los fariseos. ¿Por qué? Porque los publicanos muchas veces se humillaban. Y esto es lo que queremos ver aquí, la necesidad de la humildad. Un fariseo, muy religioso, moral, reputación y rico, y un publicano que muchas veces era despreciado, que muchas veces habían estado muchos en graves pecados de robo, pero que muchos de ellos se humillaban mucho más fácilmente que los fariseos. Estas eran las personas de la oración. Segunda diferencia que podemos ver, la postura de esta oración. ¿Qué postura utilizaban para orar? Mira lo que dice del fariseo, porque la postura que utilizaban, y en ese tiempo se notaba aún más, nos dice bastante de la actitud que ellos tenían. El fariseo puesto en pie. Era una postura que utilizaba para tener relevancia. Vemos en el Antiguo Testamento otras personas oraban y se arrodillaban. Incluso el rey Salomón se arrodilló, siendo rey, para orar. Pero este fariseo se pone en pie para orar. Era una postura para tener relevancia. Incluso, viendo que el publicano se pone bien lejos, seguramente este hombre se ponía bien cerca, pues cerca de lo que serían los lugares de más prominencia, si se puede decir así, en el templo. Incluso Cristo dijo que estos fariseos, en otra parte de los evangelios, se ponían a veces en las esquinas de las calles, donde les podían ver desde cualquier ángulo, y desde ahí se ponían a orar, o a dar limosna, o a hacer las cosas. Buscaban la prominencia. Y la postura de la oración de este fariseo nos dice algo de cómo era su oración. Puesto en pie, que le vean. Seguramente hablaba fuerte también, para que le escucharan. ¿Cuál era la postura del publicano? Mira lo que dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos. No se consideraba digno de venir cerca, se quedaba lejos. Incluso dice ahí, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ni quería mirar al cielo, ni quería mirar arriba por
por la convicción de pecado que tenía. Eso es humildad. Sino que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho porque Dios le había convencido de pecado. Y se golpeaba el pecho. Y luego veremos lo que dijo. Esa era su postura, seguramente arrodillado, lejos de donde estaban, lejos de la zona cercana a lo que era pues, los fariseos, o cercana a lo que parecía más la presencia de Dios, pero en realidad estaba más cerca de la presencia de Dios que el fariseo, por supuesto. Y incluso golpeándose el pecho, no queriendo ni incluso mirar, levantar los ojos, mostrando una postura de humildad. Ahora, sabemos que la postura en sí no es lo más importante en la oración, lo importante es el corazón. Pero a veces, y en este caso, lo vemos, la postura indicaba lo que había en el corazón. Ahora, otra cosa curiosa o interesante de estas oraciones, la longitud y la elocuencia de la oración. He contado las palabras en español, en el griego original no sé, pero en el español, el fariseo nos salen aquí 32 palabras que dijo, y del publicano solo nos salen 6 palabras. No sabemos si tenemos aquí las oraciones completas de estos hombres o no, quizás solo Lucas las resumió, pero 32 palabras es la del fariseo y solo 6 palabras la del publicano. Fariseo seguramente tenía palabras elocuentes, el publicano no. Y tenemos que llevar cuidado con pensar que largas oraciones u oraciones muy elocuentes que son capaces de decir palabras teológicas o incluso gente con mucha memoria que es capaz de recitar versículos, cuidado con pensar que oraciones así están más cerca de Dios y llegan más a Dios o Dios las escucha más que oraciones cortas o simples o sin muchas palabras o elocuencia. Recordémonos esa máxima, ese principio que lo hemos aprendido en 1 Samuel. Dios no mira lo que mira a los hombres, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y debemos hablar con Dios. Debemos hablar con Dios, aunque sean pocas palabras, aunque no nos vengan las palabras, aunque cuando comparemos nuestra oración a ciertas oraciones de otras personas, digamos, es que mi oración es tan... Habla con Dios, habla con Dios, Él escucha, Él escucha. Así era la longitud y la elocuencia de estas dos oraciones. Pero vamos al contenido de estas oraciones, porque en el contenido es donde vemos la gran diferencia de estas dos oraciones. La oración del fariseo. Había una gratitud y una piedad hipócrita, gratitud y piedad falsa. Es curioso, empieza con el nombre de Dios, y hay gente que dirá, qué bien, ¿no? Empieza con el nombre de Dios, le está hablando a Dios. Pero sus palabras estaban llenas de sí mismo. Sí, quizá empieza con Dios, pero luego la oración en sí estaba llena de él mismo, de yo. Aunque empiece con el nombre de Dios. Eso pasa muchas veces. Se empieza con el nombre de Dios, pero luego incluso empieza con una aparente gratitud a Dios. Dice, Señor, te doy gracias. El inicio parece ser muy esperanzador. Señor, Dios, te doy gracias. Muy bien, ¿no? Pero, ¿por qué le está dando gracias a Dios? Las cosas por las cuales le da gracias a Dios son cosas en las cuales Él se pone todo el mérito. Te doy gracias por todo lo que yo he hecho. Eso no es darle gracias a Dios. Eso es enorgullecerte. Tú, contigo mismo. Me recuerda esto a aquellos que Cristo dijo, que un día vendrán y le dirán, Señor, Señor, empezarían bien. Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos lo otro, no hicimos lo otro. Y el Señor un día le dirá, nunca os conocí. Decían al Señor, Señor, le llamaban Señor, pero Cristo no había señoreado en sus vidas. Cuidado con escuchar ciertas palabras o escuchar ciertas cosas y pensar que porque digan esas palabras, pues ya debe haber una gran gratitud o piedad o algo así. Me acuerdo, hace bastantes años, quizá 20 años, en una iglesia llegaron unas personas y solo llevaban un par de semanas y vinieron a la reunión de oración y mucha gente los escuchó orar y decía, wow, qué matrimonio, cómo oran, qué palabras, nunca he escuchado oraciones así. Deben de estar tan cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tenían el vocabulario, sabían decir las palabras adecuadas
y tan solo tuvo que pasar quizá un mes o algo así para descubrir que la vida de estas personas pues distaba mucho de lo que aparentaban sus oraciones. Así que cuidado con mirar palabras y ya llegar a conclusiones, porque empieza muy bien el fariseo: Dios, te doy gracias. Había una gratitud y una piedad falsas, pero mira luego la autojusticia. Mira la autojusticia del fariseo, y es que esta parábola va para ellos. Dicen, a los que confiaban en sí mismos como justos. Confiaban en sí mismos como justos, incluso menospreciaban a los demás. Y dice ahí, y menosprecian a los demás. Y así hace también este fariseo. Dice, te doy gracias que no soy como el publicano. Menospreciaba al publicano. Le estaba diciendo a Dios, te doy gracias que soy mejor que los demás. Todo el mérito para él. Incluso empieza a hacer una lista delante de Dios. Señor, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Dice, no soy como los otros hombres, que son ladrones. Es decir, está diciendo, yo no robo, yo no soy ladrón. Pues con esto que estaba haciendo le estaba robando la gloria a Dios. Ya estaba robando, de alguna manera. Y estaba robando contra aquel que lo merece todo y contra aquel que es dueño de todo. Incluso dicen, yo no adultero. En realidad se estaba yendo en pos de dioses ajenos al hacerse un dios a él mismo. Estaba adulterando en contra de Dios. E incluso dice, soy justo. Dice, no soy como los otros hombres que son injustos, refiriéndose a que yo soy justo, cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y luego, después de estas tres descripciones que hace, que yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, empieza a decir pues lo que hace en el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Se consideraba muy santo porque él ayunaba 2 veces a la semana. En la ley de Dios había algunos tiempos, como el día de la expiación y otros días, donde solían ayunar. Pero este hombre no era como el típico judío. Este hombre era top. Este hombre estaba ahí arriba. Ayunaba 2 veces a la semana. Se dice que los fariseos muchas veces ayunaban tanto el lunes como el jueves. Eran sus días de ayuno. Y algún día hablaremos del ayuno, pero hay un ayuno que es hipócrita. Hay un ayuno hipócrita, falso y orgulloso que Dios aborrece, y era el ayuno de los fariseos. Y también lo dice en el Sermón del Monte, dice, cuando ayunéis, en Mateo 6, no tengo tiempo de ir ahora, pero Dios le dice, cuando ayunéis no seáis como los hipócritas, porque ellos ayunan y demudan sus rostros, hacen como, ay, pobre de mí, solo lo hacen para buscar la gloria de los hombres. No. Hay un ayuno hipócrita, falso y orgulloso que Dios aborrece. Y este fariseo hacía esto. Y también habla del diezmo. Y también se consideraba muy bueno, no solamente ayunaba, sino también daba el diezmo. E incluso dice, doy el diezmo de todo lo que gano. Había un diezmo que Dios había establecido, de ciertas cosas tenían que ser diezmadas, pero es que este fariseo dice, no, es que yo doy diezmos de todo lo que gano yo doy diezmos. En el Antiguo Testamento, Dios incluso le habló a su pueblo muchas veces de decir, mira, yo aborrezco todos estos sacrificios que venís, yo los aborrezco, porque lo hacéis solamente para cumplir, lo hacéis solo para enorgulleceros vosotros. A los ojos de este hombre, él tenía el cielo ganado, como diríamos aquí. Él tenía el cielo ganado. Era mejor que los demás. Mira todo lo que hago, Dios. Mira, Dios, todo lo que hago. Ahora, podemos mirar al fariseo y, como ya hace unas semanas dijimos, decir, ay, gracias, Señor, que yo no soy como el fariseo. Pero eso sería un error. ¿Por qué? Porque aunque quizá no oremos esta misma oración del fariseo, pero muchas veces ese sentimiento orgulloso también puede estar en nosotros. Cuando oramos para que otros nos escuchen, muchas veces hemos hecho eso, orar para que otros nos escuchen, estamos orando como este fariseo. Cuando oramos y estamos queriendo demostrar nuestro conocimiento bíblico a los demás, orar para impresionar, o también orar para atacar y menospreciar a otros. Yo he estado en lugares donde alguien ha orado una cosa y la siguiente oración es alguien que ora justamente lo contrario a lo que ha dicho esa persona. Orar para atacar. Qué triste que eso ocurra en iglesias. Cuando oramos y le hablamos a Dios de nuestros logros. Señor, yo he hecho esto. Señor, yo he hecho lo otro. Señor, ¿me debes algo? Acabamos de cantar, no tengo méritos.
no tengo méritos. Ni antes los tenía para ser salvo, ni ahora que soy salvo los tengo tampoco. No tengo méritos. Todo el mérito es de Cristo. Él me salvó. Y ahora en mi vida cristiana, Él es el que la está viviendo en mí por su Espíritu. Yo no tengo méritos. Todos los méritos son de Él. Como dice un himno en inglés que se traduce al español también, y es: nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me agarro. Nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me agarro. Y así venía el publicano. Qué diferencia de oración, la oración del publicano. Se parece a la oración del Salmo 51, que este domingo estaremos viendo algo de eso. Y es curioso, empieza igual que el fariseo, empieza hablándole a Dios, pero él de verdad conocía cómo era Dios. Y empieza con las palabras: sé propicio. Es una palabra extraña para nosotros, y también para el Nuevo Testamento no aparece mucho esta palabra, pero la propiciación significa que Dios es reconciliado por medio de sacrificio. Eso es lo que significa esta palabra. Dios es reconciliado por un sacrificio que se interpone. Y es como que en su entendimiento, que no sabemos cuál sería, pero el publicano está diciendo: Señor, haz algo tú para que seamos reconciliados, porque yo no puedo. Tiene que ser tu mérito porque yo no tengo. Señor, pon tú la propiciación, sé propicio a mí. Pone la propiciación en el campo de Dios. Haz tú el sacrificio y así tú reconcíliame contigo mismo. Yo no puedo. Eso es el Evangelio, eso es lo que hizo Dios. Para que nosotros seamos reconciliados con Él, ¿qué? ¿Nosotros hicimos algo? No. Dios es el que hizo algo, Dios es el que puso el sacrificio para así reconciliarnos por medio del sacrificio. Y eso es lo que está diciendo el publicano. Dios, reconcíliame tú por medio de un sacrificio que también lo pones tú. Todo lo pone Dios. Y deberíamos entender que el Evangelio no es solamente para cuando fuimos salvos hace 30, 40 años. El Evangelio es la clave para nuestra oración de hoy. El Evangelio es clave también para nuestra santificación y la base de la oración es el Evangelio. Si podemos orar es porque Cristo compró ese derecho para nosotros. Así que la base es el Evangelio y la humildad que nos da y que deberíamos sentir al creer y vivir este Evangelio. Y dice, no solamente dice sé propicio, sino dice sé propicio a mí, y podría decirse el pecador. A mí el pecador. Quizá una mejor traducción sería sé propicio a mí el pecador. Como que estaba diciendo, si ha habido un pecador malo, ese soy yo. Como decía el apóstol Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Ahora, quizá es fácil decir estas palabras del publicano sin en realidad sentirlas, sin sentirlo de corazón así. Pero de verdad creemos, como el apóstol Pablo, sí, soy el primero de los pecadores. Es fácil decirle esto a Dios en oración, pero si viene alguien y nos dice, sí, en realidad tú sí que eres el pecador, ¿cómo saltaríamos? Yo sí que se lo digo a Dios. Delante de Dios le digo, Señor, no soy más que una rata delante de ti, pero que venga alguien y me llame rata, eso como nos duele. Pero eso refleja la hipocresía que a veces hay en nuestro corazón y refleja también lo que nos queda en el camino de la humildad. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? Pues al fariseo no le sirvió de nada, porque no estaba hablando con Dios, no era una oración verdadera. Mira lo que dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Yo no quiero orar ahora en unos minutos, yo no quiero orar conmigo mismo, yo quiero orar con Dios, yo quiero hablar con Él, pero el fariseo oraba consigo mismo, estaba hablando solo, y para eso le sirvió, para hablar él solo y quizá para que otros le escucharan y tuvieran un alto concepto de él. Eso es para todo lo que le sirvió. Como ya les dijo Cristo, ya tienen su recompensa aquí en esta tierra. No fue justificado por Dios ni escuchado por Dios. Es más, dice Dios que un día, en el día del juicio final, este tipo de personas que se han enorgullecido, enaltecido, serán humilladas. Es como acaba esta parábola. Los que se han enaltecido en esta tierra, un día, en el día del juicio, serán humillados. ¿Qué pasó con el publicano que se había humillado? Dice Dios que salió justificado. Justificado significa salvado, significa que la justicia de Cristo estaba sobre él. Justificado porque por sus méritos, no por la gracia de Dios, por el mérito de Cristo y también por medio de la fe
del publicano, porque él creyó que Dios era el que le podía reconciliar a través de un sacrificio. Así que, ¿cómo oramos? Cuando oramos, si de verdad conocemos a Cristo, el Evangelio debe ser la base. No nos olvidemos de la muerte de Cristo, su resurrección. La vida, muerte y resurrección de Cristo es la base de nuestra oración y eso nos debe llevar a la humildad. No hay nada en nosotros. Nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me agarro. Que el Señor nos ayude a orar en humildad. Amén.